Mira, yo todavía no sé qué grabar ni cuándo, pero ya que estás aquí, apunta a ver mi semana desde el lunes. Lunes 17 de noviembre ya, semana nueva, energía nueva. Ya me sacudí el golpe de la semana pasada y vamos a ver qué nos trae esta. Dale con ganas. Bueno, cerrando la sesión operativa por hoy y fue un día loco. Me desperté a las 9:30, la alarma me despertó a las 9:30 y me levanté corriendo a meter la operación de futuro y la metí mal. Por la estrategia era venta y metí una compra. Y luego que estoy dentro me meto en el Discord a hablar con los muchachos y veo que ninguno ha entrado porque había que buscar venta. Por suerte se desarrolló y bueno, yo cerré aquí mismo la comprita, le saqué como 100 pesos al mercado y cerré ahí porque como no era por la estrategia, no iba a dejar que se desarrollara un trade que no va. Y en Forex, en London no encontré nada, seguí una venta pero yo no supe tomarla, no pasa nada. Y andaba editando, me pasé la madrugada editando porque no he podido sacar el video del domingo. Tuve complicaciones el fin de semana, una visita que se quedó mira aquí y tal y bueno, no pude terminar el video para el domingo. Pretendo publicarlo hoy lunes, entonces me cogí la madrugada todavía editando y tal. Y bueno, a esa hora estaba despierto y metí esa operación, pero como era fer horario, la metí en una cuentica de fondeo, se llama Neoma, una que tenía olvidada por ahí y la metí ahí. Entonces se desarrolló bien, si hubiera sido la real hubiera ganado bastante porque fue 1-4. Mi objetivo real era estar aquí, pero cerré ahí porque ya con la semana pasada aprendí como que hay que sacar ganancias. Uno tiene que aprender a sacarle plata al mercado. Entonces nada, terminando la sesión operativa aquí y ahora dame un baño y a continuar con mi día. Ya estamos a 18 de noviembre, martes 18 de noviembre, y ayer durante la operativa no sucedió nada extraordinario. De momento arranqué la semana chilling, tranquilo, con buenas sensaciones. Y cerré el día como que viendo bastante YouTube, consumiendo bastante YouTube, pero lo que es el tema de cinematografía, escenografía, todo ese mundo ahora que me está encantando. Es súper apasionante y súper... te atrapa. Es demasiado amplio ese mundo igual, como el trading igual. Entonces posiblemente se esté convirtiendo en mi segunda pasión. Entonces también se me ocurrió pensar, en vez de grabarme todo el tiempo en la oficina, aquí, con mis pensamientos, que es lo que importa realmente, era la idea esencial. Ya no tanto así y grabarme como que un resumen, como que yo siento ya más de mi día, como que no sé, en gimnasio, caminando para gimnasio y simplemente haciendo un resumen de mi día, poner como que resultados por algún lado, por aquí, en lo que voy caminando y voy comentando algo, para que sea más como que en movimiento y no tan estático como que en la oficina, porque hasta a mí puede que me aburra, lo que como el contenido me interesa no me aburre, pero puede que ustedes sí. Entonces déjenme en los comentarios qué opinan, qué me recomiendan. Ahora sí vamos a ver qué nos trae London para hoy. Ya cerrando la sesión operativa por hoy, y hoy fue un día raro pero tranquilo. En cuanto a Forex, en Londres me sacó un break-even y terminó distribuyendo. Y en New York no tomé operación porque estaba pendiente al nada. Y con respecto a futuros, tuve una pérdida por la estrategia con los muchachos y después tomé 2 entradas más con mi análisis y nuevamente me sacó en break-even en las 2 entradas y terminó distribuyendo hasta el objetivo. Conclusión que saco, los break-even yo los pongo, no sé si es por miedo o es simplemente por tranquilidad mental, pero no me están ayudando, por lo menos en cuanto a los resultados. Entonces tengo que trabajar en eso. Una vez hablé con ChatGPT y me recomendó que me diera 20 operaciones sin break-even, que las dejara correr o después de stop loss. Nunca le hice caso y me estoy planteando bastante, creo que lo haré, meter esas 20 operaciones sin break-even en la cuenta que sea. Espero que aguante. Si me voy en pérdida, entonces esas pérdidas espero que lo aguante y si en ganancias mejor todavía, pero voy a hacerlo, voy a empezar a meter las 20 operaciones sin break-even a ver qué tal me va y trabajar la mente. Entonces ya, ahora cerrando la sesión operativa por aquí y yendo para el gimnasio. Positivo que saco, que estoy aceptando bastante las direcciones. Negativo, tengo que mejorar en mi gestión del trade. Ese es el punto que tengo que trabajar y esa es la enseñanza que saco hoy. Ayer no me grabé más después de la sesión operativa porque pensé que era más de lo mismo. Trading, gimnasio, edición. Y pensaba o tenía esta idea de que un blog tenía que ser como que una vida extraordinaria. Siempre lugares nuevos, siempre algo nuevo que hacer. Y hoy me di cuenta que no. Que mi historia está aquí, en lo simple, en lo rutinario. Y en cómo avanzo en este camino. Y no necesito inventarme más nada. Solo avanzar paso a paso. Alexa, stop.
Miércoles 19 de noviembre. Ayer tuve varios break-even y una pérdida, pero sigo claro. Y ya estamos de pito para London, así que vamos a ver qué nos trae el mercado. Cerrando la sesión de London por aquí y me choco un poco. Ayer cerré contra el break-even y hoy decido dejar correr y cierro con 2 stop loss. Cuando pongo break-even me saca y se va. Y cuando no lo pongo me sacan stop loss. Eso mentalmente pesa, pero sigo enfocado. Definitivamente es un tema en que tengo que trabajar y posiblemente sea porque no tengo una estrategia mecánica o no tengo claro cuándo poner el break-even. Cierro la sesión de London por aquí a descansar para estar fresco para New York. Cerrando la sesión operativa por hoy, y Londres me dejó 2 pérdidas, una en euro dólar y otra en libra esterlina dólar, 50 y 50. Y en New York sí gané, se dio bonita la operación. Esta es por una estrategia particular mía. Igual no dejé correr todo lo que tenía que dejar correr, subí mi stop loss y me sacó. Y esta es la estrategia que estamos trabajando con los muchachos, que no la tomé, pero que se dio bonita igual. En London perdí por no poner el stop loss y en New York por moverlo demasiado rápido. Tengo que encontrar un equilibrio en la gestión del trade, ni muy pronto ni muy tarde. Hay que ponerlo, pero cuando llegue su momento. Ese es el punto que tengo que trabajar. Entonces cierro la sesión tranquilo, no perfecto, pero consciente de los errores, que es lo importante. Y ahora recojo por aquí y sigo con el día. Esa no, pero... Bueno, ya estamos a jueves 20 y después de la sesión operativa tuve que salir a hacer par de gestiones y grabé un poco, aunque todavía estoy aprendiendo qué grabar y cómo grabar cuando estoy afuera. Llegué tarde a casa y no me dio tiempo de editar, así que ya se me está acumulando la semana. Hoy tocará ponerse al día con eso. En fin, vamos a ver qué nos tiene el día para hoy. Cerrando en New York hoy y es uno de estos días en los que te choco un poco. Entré por la estrategia, como se decía, y me fui en pedida con los muchachos y mira todo lo que se desarrolla el trade. Y pienso que seguirá bastante aquí, un objetivo que tenemos semanal creo. Míralo ahí. Estoy aprendiendo futuros todavía, estoy trabajando en esta nueva estrategia que todavía no la tengo dominada al 100 y simplemente no se dio. Le ejecuté como era, pero no funcionó y eso te toca, te frustra, te hace cuestionarte un poco. Y hoy me di cuenta de otra cosa. Todavía estoy construyendo confianza en esta estrategia. Es nueva, la estoy probando y comparando con lo que veo yo en el gráfico, con mi análisis, y a veces me choca. Y cuando choca te mueve. Pero bueno, hoy perdí, sí, pero me quedo tranquilo porque aprendí qué fue lo que pasó, qué es lo que tengo que ajustar. Y al final de eso se trata este proceso, de aprender, de ajustar y de seguir. Cierro el día por aquí, voy a despejarme un rato y mañana vuelvo con la misma intención de siempre, mejorar un poco más cada día. Y bueno, el resto del día fue esto. Editar y seguir editando. Hace tiempo se me ve aquí, entre el monitor, los cortes, las luces, el día que se oscurece y yo tratando de ponerme al día con la semana. No es lo más interesante del mundo, pero es parte real de mi proceso. Hay días de movimiento y hay días como este, donde simplemente me siento, trabajo y dejo que el tiempo pase. Cierre el jueves por aquí. Mañana seguimos. Viernes 21 de noviembre ya. Ahí me metí la tarde entera editando. Bueno, eso ya lo viste ya. Tardo más de lo que quisiera, aunque estoy aprendiendo poco a poco. Vamos a ver qué nos tiene preparado el día para hoy. Estamos dentro de una operación. Y había entrado primero, pero me sacó un break-even. Aunque en la de fondeo no puse break-even. Haciendo el caso a ChatGPT, lo de los 23 sin break-even. Bueno, este es uno de los 23 sin break-even. Te puedo stop loss, primera pérdida. Y luego entré de nuevo con las dos, con la de fondeo y con la de real. Y en la de real ya me puse en break-even debajo de ese mínimo porque sacó el máximo del día anterior y no me gustaría ver que se devuelva. Pero en la de fondeo la voy a dejar correr a ver qué hará. Bueno, yo me iré a acostar a dormir y dejaré que el trade se desarrolle. Al final eso es tipo de stop loss. Entonces de nada me sirve estar mirando lo que voy a hacer el precio porque no voy a tocarlo. Voy a dejar que haga lo que quiera y ya está. Me saco un break-even con la real, queda la de fondeo, vamos a ver qué hace.
cerrando New York por aquí. Tomé 2 compras en London que me sacaron en break-even con la cuenta real. Y en fondeo me comí los 2 stop loss porque estaba como que con el experimento de las 20 operaciones sin break-even o pérdida o ganancia. Y bueno, me tocó empezar perdiendo, pero es parte del plan. Y en New York tomé 3 entradas, una en el euro y 2 en el nada. Tomé no, mentira, marqué 3 entradas, pero no las tomé porque tenía amistades aquí en casa y bueno, no sé si fue simplemente por falta de concentración o por desconfianza en la entrada, no quiero justificarme, solo que no me sentía al 100 para meterlas. Duele verlas pasar porque, coño, las 3 se dieron, pero no las tomé, entonces bueno, ya el lunes vendré más enfocado. Bueno, vamos cerrando esto aquí. Y si me equivoco esta semana es que tengo que trabajar el tema de los break-even, porque me está afectando de las dos maneras. Cuando lo muevo demasiado rápido, me saca antes de tiempo y después el precio se desarrolla hasta mi objetivo. Y cuando no lo pongo, termino comiéndome una pérdida. Y ya eso me deja claro que no es el mercado, soy yo. Me toca ajustar mi gestión, mis tiempos, mi confianza. Y ahora, si ya llegaste hasta aquí, tú sabes lo que toca. No te vayas sin dejar tu like y un comentario que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final una semana más. Porque Zero Profit no es solo mi historia, también puede ser la tuya.